Los tipos de sombrero pueden variar en muchos aspectos. El que vamos a ver ahora es la forma. Si os fijáis, este sombrero, que corresponde al de una macrolepiota joven, es esférico. Se acerca a la forma de una esfera. Cuando el sombrero empieza a abrirse, deja de tener forma de esfera y puede llegar a ser hemiesférico. El sombrero hemiesférico, como os representaré en un dibujo ahora mismo, sería literalmente media esfera. Pero cuando se abre un poco más, no podemos llamarle hemiesférico y nos iríamos a la forma de convexo, que sería esta de aquí. Simplemente es un plano que hace una pequeña curvatura hacia abajo. Finalmente tendríamos el sombrero aplanado. En este caso, el sombrero tendría unas escamas y un pequeño mamelón. Estos términos son de uso habitual en las guías micológicas en las que tenemos que buscar nuestras setas, así que debemos de conocerlos. Ya. Os hemos explicado las formas habituales de los sombreros en relación a su desarrollo y en el caso de una Amanita procera, que es una seta convencional. Pero hay muchos sombreros que se definen de formas muy diferentes. Por ejemplo, es muy peculiar la forma acampanada o fuertemente acampanada, típica del Coprinus comatus. En otras ocasiones lo que tendremos es una forma fuerte de embudo, como por ejemplo del Lactarius vellereus. Pero nos vamos a encontrar con muchas otras cuyas formas no son las habituales que nos encontramos a la hora de definir con las guías dicotómicas las características de las setas. En estos casos, en los que la forma es muy diferente a las de las setas tradicionales, tendremos facilidad para saber de qué género de seta estamos hablando. Sin embargo, será más difícil saber qué especie concreta es dentro de ese género. Las formas más comunes de las setas las tenéis en esta diapositiva. Si os fijáis, en el caso de la macrolepiota procera, hablábamos de que cuando la seta nace se parece a un palillo de tambor, y con esto nos referíamos a que el sombrero tenía una forma globosa u ovoide. Finalmente se convertía en hemisférica, luego en convexa, y hasta que llegar a la forma de aplanada. La propia macrolepiota procera tiene un mamelón, así que podemos entender que existe una forma mamelonada. Además tenéis la forma acampanada, propia del Coprinus, cónica, propia de los Inocibes, o embudada, propia de los Lactarios. Hola amigos, ya en casa, con un poco más de calma, esta seta que teníamos antes, que era la macrolepiota procera, deberíamos de aplicarle la clave dicotómica para tener la seguridad de que es una macrolepiota procera. Vemos claramente que tiene láminas numerosas y apretadas, pero tenemos que saber cómo es la forma de las láminas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Con un cuchillo podemos seccionar. Primero vamos a quitar el anillo, vamos a quitar el pie para que sea más cómodo, ¿vale? Y podemos seccionar la seta a la mitad. Y ahora, si os fijáis, el primer dato que podemos ver es que las láminas no llegan a tocar el pie. Estos serían láminas libres. Lo veremos mejor con un dibujo. Aprovechando que acabamos de ver las láminas de la macrolepiota procera, podemos hablar un poquito de cómo son las formas de las láminas. Fundamentalmente, es una de las características que nos piden las guías dicotómicas para irnos por uno o por otro camino. Vale, pues mirad, la forma de las láminas, vamos a dibujar un sombrero
¿vale? Vamos a dibujar un pie y debajo estaría lo que conocemos como himenio. El himenio pueden ser láminas, pueden ser poros o bien pueden ser aguijones, o incluso hay una tercera forma que son arrugas, son unas pequeñas láminas tan pequeñitas que parecen simplemente un cordoncillo pegado a la parte de abajo del sombrero, y a eso se le conoce como arrugas. Pero cualquiera de los cuatro pueden tener esta forma. Y entonces estaríamos hablando de láminas separadas. Sin embargo, si la forma fuera esta, y las láminas tocaran directamente contra el pie, es decir, se uniesen contra el pie, estaríamos hablando de láminas aznatas. ¿De acuerdo? Aznatas. Cuando las láminas de las setas, bueno, o el himenio, también pueden ser poros, también pueden ser arrugas, acompañan al pie hacia abajo, estamos hablando de láminas decurrentes. Láminas decurrentes. Libres o separadas, unidas o aznatas y decurrentes. Y esto es lo que conseguimos con un corte transversal de la seta. Esa información es la que conseguimos cortando la seta transversalmente a la mitad y viendo la disposición de las láminas contra el pie. En la siguiente diapositiva podéis ver un resumen de todas las características de las láminas con respecto al pie o vistas dándole la vuelta al sombrero. Ahí podéis ver a las que nos referíamos como adherentes o aznatas, libres o separadas, y quiero destacar el término de escotadas. Escotadas es que hacen una pequeña hendidura antes de aproximarse finalmente al pie. A mayores de las cosas que ya hemos dicho acerca de las láminas, tenemos que saber que las láminas, en su final, cuando están aproximándose a la comisura del sombrero, pueden bifurcarse. A mayores podremos encontrar láminas libres intermedias, que también se llaman lamélulas. Y por último, las láminas pueden ser escasas o pueden ser numerosas y estar muy apretadas. También nos podemos encontrar habitualmente en las láminas que son escasas, que sean muy gruesas, y en las numerosas que sean desiguales, siendo algunas más ventrudas y otras más estrechas. Si tenemos que hablar del anillo, tenemos que explicar cómo se forma el anillo. Para los que sabéis un poco de setas, ya sabéis que el anillo es una especie de faldita que queda colgando en el pie de la seta. Pero es más fácil entenderlo si entendemos que la seta, en un principio, nace de un pequeño huevo. Ese huevo se rompe y emerge, y en el momento en el que emerge el sombrero, queda una parte del huevo en la parte de abajo, que será la volva, un pie de la seta, y en la parte de arriba va a quedar unos restos de ese huevo encima de lo que es el sombrero, que se está abriendo poco a poco. Pero lo que pasa desapercibido es el velo protector. El velo protector es un pequeño tejido vegetal que está tapando toda la parte de abajo de las láminas, mientras que éstas no están preparadas para producir esporas. En el momento en el que sí lo están, el velo protector se va a romper por la comisura del sombrero y va a empezar a caer encima del pie, y cayendo encima del pie hace una pequeña forma de faldita en unas setas, o de anillo grueso grumoso en otras, o en unas terceras anillo doble, o puede ser el caso que ni siquiera tenga anillo, y todas estas características nos valen para diferenciar unas setas de otras dentro de las guías dicotómicas. Los pies pueden tener formas y texturas diferentes. A mayores hay una tercera característica que se puede analizar, que es el tipo de carne de que está compuesto, valorando en este último punto que pueda estar incluso hueco.
pero el análisis más habitual que se hace de los pies es el de la forma. Y en cuanto a la forma, podemos tener que el pie puede ser alargado y estrecho o corto y rechoncho. Donde entronca el pie con el sombrero también es una forma de caracterizar el tipo de seta que tenemos. Por ejemplo, en ese dibujo que tenemos en vuestras pantallas, veis que la seta tipo C tiene un entronque lateral. Sin embargo, la seta tipo A, el pie, entronca en el sombrero justo en el centro. Por último, tendríamos que hablar de la textura de la superficie del pie. Y en ese sentido podemos tener una superficie escabrosa, como sería el caso del pie de la seta Lecinum scabrum, o podríamos tener una textura enredecilla, como en caso del Boletus edulis. También en este tipo de característica, en el de la redecilla, tenemos que decir que dependiendo de dónde se encuentre esta a lo largo del pie, es decir, si en todo el pie, solo en la parte superior o solo en la parte inferior, nos valdría para diferenciar diferentes especies de boletus. Recordar aquella explicación que os di acerca de que la seta, muchas de ellas, la mayoría, emergían de un huevo. Ese huevo se rompía y el anillo se formaba por la rotura del velo protector que caía encima del pie. Pues de ese huevo, en la parte de arriba, solían quedar un rastro de grumos y a veces también quedaba una pequeña cortina rodeando la comisura del sombrero. Pero en el suelo, en la base del pie, queda la volva. Y las volvas son diferentes. Y esas diferencias nos valen para clasificar setas. Volvas podemos tener las membranosas, que sería la primera de todas, la que tiene la letra A, circuncisas, la B, adherentes membranosas, la C, básicamente sería el mismo tejido que la membranosa, pero acompaña un poco al pie hacia arriba. Tendríamos la volva anillada, que sube haciendo unas pequeñas espirales, o la E, la última de ellas, la grumosa. Por último, y en referencia al anillo, hablar de una característica de las setas vinculadas también al velo protector que se conoce como cortina, y es tan habitual en algunos géneros de setas que tenemos un género de setas que se llama Cortinarius. La cortina es un resto del velo protector que, en vez de desprenderse completamente formando el anillo, queda como unos pequeños y deshilachados hilos colgando alrededor del borde del sombrero, como podéis ver en esta foto.